Buenos días, Recording doctor. is David, on. te escuchan. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por responder. Bueno, ya estamos listos, ya inicié la grabación. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestro módulo 20 de esta primera semana. Una disculpa por el fallo en el audio de la sesión pasada, por ahí no sé qué pasó. Aquí nos escuchábamos bien, pero bueno, en el audio de la grabación, pues ahí ya no funcionaba de manera correcta. Yo considero que para esta ya no vamos a tener problema en la grabación, pero de cualquier forma, si llegáramos a tener problema, por ahí los estoy leyendo, ya sea en los comentarios de la plataforma de YouTube donde se suben, o pues me pueden contactar también, como lo hicieron algunos de sus compañeros, por el mensajero de la plataforma. Entonces, revisando nuestro orden del día, darles la bienvenida a todos ustedes que están aquí conectados ahorita de manera presencial. Muchas gracias, Andrea, María de Lourdes, Fernanda, Isabel, Saúl también por aquí está, Saúl o Iván, no sé cómo te guste más que te llamen. Gracias por su tiempo. Y bueno, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. El micrófono está a su disposición. Ya saben, lo único que tienen que hacer es levantar la manita y con mucho gusto les doy la palabra. En esta segunda sección vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré para ver preguntas y dar respuesta a sus dudas de manera concreta. Y una vez que hayamos resuelto esas dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy. Nuestra actividad integradora 1 lleva por título Contaminación del agua. Y en la parte de cómo lo realizaré, en el punto número 1 nos dice, en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucran el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 ingredientes químicos que estén indicados en las etiquetas de tales productos. Bueno, entonces esta tablita ya la habíamos revisado la sesión pasada. Creo que no es una tabla difícil, es una tabla bastante sencilla. Considero que lo más complejo de la tabla es hacer la investigación de la clasificación de los contaminantes. Pero bueno, esto es porque obviamente se lleva un poco de más tiempo. De ahí creo que todo lo demás está bastante sencillo. De izquierda a derecha en el encabezado, bueno, antes que nada el título, tenemos como título tabla 1, monitoreo de actividades diarias que involucran el uso del agua. Y de izquierda a derecha, tenemos el día y el número de actividad de ese día. Posteriormente tenemos el nombre de la actividad. Hacerlo un poquito más pequeño para que se vea el ejemplo. Ahí está. El nombre de la actividad o los nombres de las actividades. La frecuencia con que se realiza esa actividad y las demás actividades. En la siguiente fila les había comentado que hay que dar respuesta a la pregunta si la actividad contamina o no, con un sí o con un no nada más. En la siguiente fila tenemos tipo de sustancia que se refiere al producto utilizado. Aquí siempre les hago énfasis que no confundan la sustancia o el producto con el ingrediente, ¿ok? Las sustancias están compuestas por diversos ingredientes, entonces nada más recuerden eso, la sustancia es en su conjunto la suma de todos los ingredientes que al fin y al cabo nosotros los usamos como productos, champú, jabón de trastes, acondicionador, hay muchísimos detergente de ropa, suavizante de ropa, todos los productos de limpieza, por ejemplo, para el piso, todos son sustancias, ¿ok? O productos, y estos están conformados por ingredientes. Entonces, en esta fila tenemos que colocar el ingrediente, la sustancia o producto que estamos utilizando y los 3 ejemplos de ingredientes que nos están solicitando. Hasta ahí creo que todo bastante sencillo. Aquí viene la parte que es un poco más laboriosa porque hay que dedicarle a investigar
cuál es la clasificación de cada uno de estos ingredientes. Entonces, ustedes ponen nuevamente la sustancia que ocuparon y abajo van a colocar la clasificación de los ingredientes que pusieron como ejemplo para cada una de de estos productos que utilizaron o sustancias que incluyeron en su tabla, ¿vale? Entonces creo que no es difícil. Explicaba la sesión pasada también que algunos ejemplos de contaminantes físicos pueden ser residuos de comida o cualquier materia orgánica que esté presente al momento de mezclarse con el agua. Los químicos, ahí sí no hay ningún problema. A estos se dividen entre inorgánicos u orgánicos por su composición. Entonces, aquí dentro de los químicos, pues podemos encontrar muchísimos. La mayoría van a ser ingredientes químicos de las sustancias que utilizamos. Por último, tenemos la clasificación de un contaminante biológico. Y aquí les comentaba que podrían ser cualquier tipo de agente extraño al agua que pudiera contaminarlo, como alguna planta, alguna espora, alguna bacteria, algún virus o en su defecto también alguna sustancia que contenga estos patógenos, ¿ok? Entonces, esos son ejemplos bien básicos de los contaminantes. No tienen que poner exactamente el contaminante que es, simple y sencillamente su clasificación, ¿ok? Entonces, antes de continuar, perdón, ¿alguna duda que hayan tenido con relación a la elaboración de su tabla? Sí, Andrea, adelante, te escuchamos. No, asesor, todo bien. De hecho, lo que le iba a preguntar. Bueno, ya ahorita con la explicación ya quedó más claro, pero viendo el ejemplo que está en la tabla, pues sí, sí es entendible. Todo bien, todo claro, gracias. Perfecto, muchas gracias. Por último, antes de pasar al siguiente punto, les recuerdo que les hice también la propuesta de que ustedes podían incluir únicamente 9 actividades en el total de su tabla. Y les expliqué cómo hacer esto, que iban a incluir 3 el primer día. De esas 3 que incluyeron el primer día, iban a tomar una y la pasan para el segundo día o la copian para el segundo día. Y ahí en el segundo día incluyen 2 diferentes a las 3 primeras que ya incluyeron en el primer día de monitoreo. Ahí van a llevar un total de 6. De esas 2 diferentes que ustedes incluyeron para el segundo día, la van a copiar y la pegan para el tercer día. Y en el tercer día incluyen otras 2 diferentes, ¿sale? Entonces, ahí les quedaría un poco más pequeña su tabla, serían alrededor de 9 actividades y la tendrían un poquito más variada en cuestión de actividades, o en su caso, si ustedes quieren ir anotando todas las que ocupan, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿sale? Cualquiera de las 2 opciones es válida y se las voy a tomar como buena. En el punto número 2 nos dice: integra en un procesador de texto de Word un informe de monitoreo con la siguiente información empleando tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. ¿Qué debe de incluir este procesador de textos? Bueno, lo primero es la portada con sus datos, nombre completo y grupo, nombre de su asesor virtual, su estado, municipio y localidad donde ustedes viven. Después tienen que desarrollar un índice y se había revisado que el índice está constituido por 2 puntos: la tabla de contenido del documento y el paginado de cada sección del documento. Entonces, la tabla del contenido les comentaba que no es más que una lista de todas las secciones que contiene nuestro documento. ¿Y cuáles pueden ser las secciones? Las secciones, pues por ejemplo, el índice, la introducción, cuerpo del informe, etcétera, ¿sale? Esas van a ser todas las secciones de nuestro documento. Y este listado debe de estar asociado a una página, que es la página de donde se encuentra ubicado dentro del documento. Para esto les comentaba que tenían que enumerar las páginas de su documento y posteriormente revisar en qué página pues quedaba ubicado
ese contenido que ustedes tienen que asociar al numeral de la página, ¿ok? Entonces, está muy sencillo, por ahí todos han visto un índice, creo que no hay este gran problema en este punto. Después tienen que elaborar una introducción de una cuartilla con las siguientes características. Con relación a la extensión, esa parte ya se las había mencionado, no se preocupen por ella, preocúpense por cumplir con los puntos que se les está solicitando. ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, son 3 que se solicitan para la introducción. Primero, comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. ¿Ok? Les decía que esta información como tip la pueden encontrar en las páginas oficiales de los municipios. Ahí viene el tipo de clima, vegetación, condiciones geográficas, toda la parte de descripción de condiciones geográficas. Es más, ahí pueden encontrar hasta la parte de la descripción de la parte de actividades económicas, etcétera, ¿no? Ahí viene, muchas veces ahí viene indicado. Entonces, esto pueden buscarlo en las páginas oficiales de los lugares donde ustedes viven. Si ustedes viven en una comunidad muy pequeñita, bueno, pueden ajustarlo al municipio al que pertenecen y se quedan con esa información. Una vez que encuentren e incluyan esa información, tienen que dar respuesta a lo siguiente: cómo influye el clima y la geografía de tu localidad en la disponibilidad de agua para tu comunidad. ¿Ok? Aquí les mencionaba un par de ejemplos, pero vamos a poner otros ejemplos. Seguramente ustedes, igual y no todos tenemos la oportunidad, pero algunos quizá han viajado hacia el norte del país. El norte del país es bastante más árido que el centro y sur del país, por lo que ese tipo de ecosistema está definido por un par de factores bióticos como el clima y la geografía, perdón, factores abióticos como el clima y la geografía. ¿Cómo impactan estos en los diferentes ecosistemas que tenemos? Por ejemplo, el clima y la geografía que tenemos en la península de Baja California es muy diferente a la que tenemos, por ejemplo, en el estado de Veracruz. ¿Sale? Clima y geografía de Veracruz es un clima más templado, es un clima tropical, es un clima húmedo, es un clima que presenta muchas lluvias. La geografía que presenta es más accidentada, tiene muchas elevaciones, cerros, tiene algunas cordilleras, por ahí comparte una de las formaciones geológicas más altas que hay en nuestro país, que es el Pico de Orizaba con el estado de Puebla. También, bueno, lo que define mucho su disponibilidad de agua es que precisamente está en el centro, ubicada en el centro del país, más cerca a lo que es el Ecuador, ¿no? Más hacia el centro del planeta. A diferencia de, por ejemplo, alguna de las Baja Californias o toda la península de Baja California, que si bien está rodeada totalmente por agua, presenta condiciones geográficas muy diferentes. El clima igualmente es más cálido, sin embargo, la cantidad de lluvia que cae en estos lugares o en esta península es diferente, es menor, debido a que pues presenta menos elevaciones. Esto propicia que la condensación del agua pues obviamente se dé en menor cantidad, lo cual impacta en la cantidad de vegetación también, que eso ayuda a detener o a que se evapore el agua del suelo. Entonces, todas esas son condiciones geográficas que pueden influir o que están influyendo directamente en la disponibilidad del agua. Recuerden que cuando el agua no se retiene en el suelo, ya sea que se escurra, ya sea que se evapore, por distintas cuestiones como la vegetación, la cantidad de lluvia, la cantidad de calor, el tipo de suelo, porque puede ser un suelo muy arenoso que casi no tiene materia orgánica que pueda retener el agua. Todo esto influye en la disponibilidad de agua en las comunidades. Por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Y aquí sí es muy particular, ¿sale? Ustedes tendrán que indicar y hacer una pequeña evaluación de cómo son estos servicios.
Después pasamos al cuerpo del informe, que este está integrado por los siguientes puntos. Primero, una explicación en media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, igual que la sesión pasada, para realizar el monitoreo, guíense por el encabezado de su tabla. Tenemos los días de monitoreo, el número de actividades que realizamos, qué actividades realicé, qué es lo que hice después qué es lo que realicé después, registré la frecuencia, también indiqué si esa actividad contamina o no, investigué ingredientes de los productos que utilicé y los productos que utilicé, y por último realicé una clasificación de los ingredientes que contienen los productos que utilicé. Estos se pueden dividir y ya ustedes mencionan entre cuáles se pueden dividir. Quizá mencionen cuál es la clasificación del ingrediente más comúnmente utilizado en las actividades. Puede ser que sea el orgánico, puede ser que sea el inorgánico, en algunos casos puede ser el biológico. Entonces ahí ustedes indicarán o darán quizá algunos ejemplos de lo que incluyeron y cómo es que fueron desarrollando este monitoreo y llenando su tabla. Después tienen que incluir su tabla de monitoreo, precisamente. Entonces, realizan la explicación de cómo realizaron ese monitoreo y posteriormente colocan su tabla de monitoreo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna. Ok, perfecto. Seguimos avanzando. El siguiente inciso, la siguiente letra es la letra E, donde nos piden desarrollar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua. Es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Primero, definir el objetivo de tu estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Entonces, les comentaba que este contexto o cómo es sus hábitos que tienen respecto al uso doméstico del agua, lo van a poder observar directamente en su tabla de monitoreo. Ok, ahí en su tabla de monitoreo podrán ver la cantidad o qué tipo de contaminantes ustedes están utilizando y si es una opción como objetivo disminuir la carga de contaminantes. Si realizan alguna actividad donde se pueda aplicar el reciclaje de agua o reutilizar el agua que ya fue empleada. Si es que no están haciendo eso. Y por último, también les permite ver su tabla, las actividades que están realizando, y según estas actividades podemos saber si los consumos de agua son altos o no. Por ejemplo, un consumo de agua alto es lavar ropa en una lavadora. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pues su familia es grande y prácticamente tienen que lavar la ropa de la familia diario, pues obviamente una carga de ropa a máxima capacidad de una lavadora solo para la lavada, no hablemos del enjuague, es alrededor de 100 litros. Entonces, si tomamos en cuenta que normalmente los ciclos de las lavadoras realizan un lavado y 2 enjuagues, ahí estaríamos hablando de un promedio de 300 litros. No, recuerden que no estamos considerando el consumo de agua, sino que solo estamos tomando en cuenta que es una actividad que consume mucha agua para que sea realizada. Entonces, dependiendo de las actividades que ustedes vean en su tabla, van a decidir cuál es el objetivo que más les conviene o cuál es el objetivo que podrían estar aplicando. Puede ser uno, puede ser dos o puede ser los tres que se mencionan aquí, dependiendo de lo que ustedes identifiquen en el contexto. Una vez que ustedes definan su objetivo,
van a realizar una descripción detallada de 3 acciones personales para lograr sus objetivos, ¿ok? Entonces, no recuerdo realmente cuál fue el ejemplo que tomamos la sesión pasada, pero vamos a tomar ahorita el de reutilizar el agua que ya fue empleada, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo bien básico y bien fácil que acabo de mencionar, que es el de lavar la ropa, ¿no? Ahí recuerden que se está descargando el agua con jabón que viene de la lavadora. Entonces, el agua de los distintos ciclos se puede utilizar para distintas actividades, ¿ok? Digamos que mi objetivo de estrategia va a ser reducir el agua reutilizar el agua que ya fue empleada. Y una de de mis acciones va a ser reutilizar el agua de la lavadora. Entonces, en mi acción de reutilizar el agua de la lavadora, lo que puedo yo indicar es que voy a reutilizar el agua de los ciclos de la lavadora para mis diferentes actividades. Primero, el agua con jabón o jabonosa la voy a utilizar para la limpieza de los pisos. Y el agua de los enjuagues la puedo utilizar para el regado de las plantas, siempre y cuando sea el producto que utilizaron sea un producto biodegradable, ¿ok? Ese sería el caso que podría yo utilizar para mi primera acción. Entonces ya diría, voy a colectar el agua de jabón que está descargando la lavadora. Posteriormente voy a colectar en unos recipientes aparte el agua de enjuague que está emitiendo la lavadora con estas dos colectas. Puedo utilizar el agua tanto para, por ejemplo, el lavado de los pisos o limpiado de los pisos, así como el regar las plantas, ¿no? Por ejemplo. Y ahí está una de mis acciones, ¿sale? Así de fáciles y sencillas pueden ustedes realizar la descripción de sus 3 acciones. Otra podría ser la colecta de agua pluvial, otra podría ser la colecta de agua potable de la regadera. Otra podría ser la colecta de agua del agua que se utiliza, por ejemplo, para desinfectar o lavar frutas y verduras cuando se está cocinando, etcétera, ¿no? Hay diferentes actividades que ustedes pueden realizar según el objetivo que ustedes definan. Y por último, tienen que realizar una descripción detallada de una acción colaborativa que involucre a tu familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Y también tienen que indicar los pasos de dicha acción colaborativa. Entonces, recuerden, estas son acciones cotidianas, por lo que deben de ser acciones sencillas. No podemos armar todo un plan en el que hay que hacer una evaluación y ver cómo está funcionando. ¿Por qué? Porque eso complica darle seguimiento a nuestras acciones cotidianas. Entonces, digamos que una acción colaborativa para mejorar el aprovechamiento del agua es buscar dispositivos ahorradores de agua que se puedan elaborar en casa o de manera, o sea, que no tengan que ser comprados, que los podamos elaborar en casa como alguna manualidad. Ejemplo, una vez que yo investigo algún dispositivo para ahorrador de agua que puedo implementar en mi casa o domicilio sin gastar dinero, digamos que yo encontré el colocar una botella ya sea con arena o llena de agua dentro de la caja del inodoro, ¿no? Esa podría ser una acción colaborativa, ¿no? Entonces, así de fáciles y sencillas pueden ser sus acciones colaborativas, como el buscar dispositivos que sean elaborados en casa, ahorradores de agua que sean elaborados en casa, como elaborar algún dispositivo que nos ayude a ahorrar agua mientras regamos las plantas, por ejemplo. Definir a qué hora vamos a regar las plantas en un horario específico, ya sea muy temprano o ya por la noche, etcétera, ¿no? Ese tipo de acciones son los que nos van a poder permitir aprovechar al máximo el consumo de agua. ¿Por qué? Porque
regresando al ejemplo del regado de las plantas, si lo regamos muy temprano o muy tarde, recuerden que el agua tarda mucho más tiempo en evaporarse, por lo que es una mejor opción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sin dudas, ¿ok? Una vez que terminan de elaborar su plan de acción, pasan a la elaboración de su conclusión, que aquí hay que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? Aquí les mencioné que los reservorios de agua son todos aquellos cuerpos de agua que están en el ecosistema. Entonces, algunos ejemplos de estos son presas, son ríos, son lagos, son lagunas, pozos que se han perforado, etcétera, ¿no? Esos son los lugares de abastecimiento. No se confundan con cisternas, que son lugares de abastecimiento, pero de agua potable, ¿ok? Ni cisternas, ni tinacos, ni tanques elevados, etcétera, ¿no? Esos no son reservorios de agua, son lugares de almacenamiento. Después, una vez que identifican sus reservorios de agua que abastecen a su comunidad, tienen que indicar qué tan susceptibles son de ser contaminados esos reservorios de agua por las sustancias de uso doméstico de su tabla de monitoreo. Y aquí tienen que tomar, aparte de la información de su tabla de monitoreo, también deben de tomar en cuenta la calidad del servicio de alcantarillado, por ejemplo, ya que si ustedes se abastecen de un pozo que está ubicado dentro de su comunidad, este sí podría tener un mayor grado de susceptibilidad a ser contaminado, a diferencia de, por ejemplo, de una presa que está más lejos de su comunidad, ¿ok? Son lugares diferentes, ubicaciones diferentes, por lo que es importante que también tomen en cuenta la calidad del servicio de alcantarillado, perdón. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento e indicar cuál es la importancia de que su comunidad cuente con el servicio de ambas instalaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué beneficio nos da la planta potabilizadora? ¿Qué beneficio nos da la planta de tratamiento? ¿Y qué beneficio se genera entre las dos, no solo hacia la comunidad, sino hacia el ecosistema? ¿Ok? Tomen en cuenta esos puntos para que su respuesta sea mucho más robusta. ¿Dudas con relación a la elaboración de su conclusión? Ningún asesor, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, en la última letra nos pide incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepel-INESEP. Aquí les mencionaba que deben de cuidar dos puntos bien importantes. Primero la estructura y luego el formato que le tienen que dar. Recuerden que según el tipo de fuente que hayan consultado, es la estructura que debe de llevar. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes hayan consultado, por ejemplo, un video, a que hayan consultado un periódico digital, ¿sale? Son dos fuentes de consulta diferentes que, si bien las dos pueden ser digitales, llevan datos diferentes que nos pide el manual. Entonces, recuerden, la estructura es el orden en el que van esos datos, el autor, el año, el título de dicho documento, etcétera, ¿no? Incluido el enlace. Y el formato, les decía, que debe de ir aplicado es el formato de sangría francesa. Todas sus fuentes de consulta van al final de sus documentos, ¿ok? Ya en una hoja aparte. No importa que, por ejemplo, su conclusión se quedó a la mitad de la última hoja, pues se pasan a la siguiente y ahí empiezan con su bibliografía o sus fuentes de consulta, ¿vale?
dudas con relación a la elaboración de sus fuentes de consulta. Creo que ya en este punto todo el mundo domina, al menos sin tema, lo que es la estructura. A ver, Noelia, ¿es necesario poner también las de prepa en línea? Claro, o sea, si ustedes obviamente tienen que consultar el contenido del módulo, que eso sería básico de lo que tienen que consultar durante la semana. Sale irlo revisando en quizás los primeros 2 o 3 días para que tengan un panorama más general de cómo pueden ustedes elaborar sus dos actividades integradoras. Y eso también lo pueden incluir en su bibliografía o en sus fuentes de consulta, ¿sale? Porque es información que obviamente están consultando. Y bueno, ya para finalizar, en el punto 3 nos indican cómo debe ser guardado su archivo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo. Debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente lo tienen que cargar a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ok, entonces, sin dudas hasta aquí. Para pasar a nuestra siguiente actividad, y vamos a ver hoy los ejemplos que les había comentado de la elaboración de las gráficas y de la tabla de registro. Bueno, nuestra actividad integradora 2 lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y bueno, aquí recuerden, hay conceptos importantes que ustedes deben de identificar porque los van a incluir y definir en su proyecto, en su actividad integradora, como lo que es efecto invernadero, el concepto de cambio climático y el concepto de huella de carbono. En la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos pide leer el texto, el costo climático del ganado, e identificar las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y ahí tienen ustedes la referencia con su enlace. Una vez que dan lectura a ese texto, pasan al siguiente punto, que es el punto número 2, donde dice: en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registros de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Días de la semana, donde deben de escoger 3 días en los que hayan consumido proteína animal en sus alimentos, y gramos consumidos por tipo de proteína. Recuerden, la proteína que se va a estar monitoreando en esta tablita es única y exclusivamente la que tenemos indicada aquí en la actividad. Esto porque obviamente para realizar los cálculos de emisión de dióxido de carbono solo tenemos estos tipos de proteínas en la tabla de equivalencia, ¿sale? Que es la que nos sirve para realizar ese cálculo. Entonces, deben tomar en cuenta los días de la semana, que van a ser 3 días de monitoreo, y los tipos de proteínas, que son huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, la carne bovina y por último el cordero. Aquí también tenemos una nota que dice: en caso de que seas vegetariano, ovo-vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar, amigo que sean carnívoros, que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Entonces, esta tablita ya, si no la han comenzado, la vamos a revisar al final, junto con la elaboración de las gráficas que se solicitan, que esas nos las mencionan en el punto número 3, y nos dicen que estas gráficas deben representar la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteínas de origen animal que consuman durante 3 días. Y si registraron más de 3 tipos, bueno, pueden incluirlo en las gráficas. Nos indica que debe ser una gráfica de barras donde se observe su consumo total de gramos por tipo de proteína por los 3 días o en los 3 días. Y la otra, una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteínas considerando también los 3 días, ¿ok?
Por último, nos dice cómo debe de ir el formato que debe de llevar y los datos. Nos dice que cada gráfica debe de llevar su título seguido con su nombre y su grupo, o sea, debe de llevar sus datos. También debe de llevar, deben de llevar su título el eje X y el eje Y, esto para el caso de la gráfica de barras, así como la correspondiente leyenda o etiqueta que corresponde a los datos que ustedes están graficando, ¿sale? Todo esto no me voy a detener mucho, lo vamos a ver de manera muy sencilla, muy rápida al final de la revisión de las instrucciones, ¿sale? Entonces, lo que sí me interesa es si ustedes tienen dudas con relación al cálculo del dióxido de carbono que se emite según el tipo de proteína, que es en el punto número 4. Y nos dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluyendo tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar las conversiones de unidades. Aquí sería más que nada el cálculo para la emisión de el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, tenemos el ejemplo, recuerden, aquí les mencionaba, y esto es importante que no pierdan de vista, primero, que en la primera parte va los gramos que consumimos de proteína, la proteína que sea, pueden ser proteína de pollo, puede ser el huevo, puede ser el cerdo, aquí va a ir nuestro consumo de esos 3 días, ¿ok? Les decía también que eso va a multiplicarse por el resultado de 1 entre 1000, que este dato de 1 entre 1000 es el que no va a variar, lo que van a variar son las unidades y el tipo de proteína, ¿sale? Según lo que estemos calculando, si aquí en lugar de pollo fuera queso, por ejemplo, aquí también en donde nos está indicando un kilogramo de pollo entre 1000 gramos de pollo va a ser 1 kilogramo de queso entre 1000 gramos de queso, ¿sale? Para la eliminación o la cancelación de unidades. Y les comentaba que en la tercera parte de nuestra fórmula tenemos que sustituir el dato de equivalencia de dióxido de carbono que se produce según el tipo de proteína que estemos calculando. En este caso, para el pollo, aquí en nuestra tabla, y se los marqué de colorcito rojo, corresponde el 6.9. Pero si estuviéramos, por ejemplo, calculando nuestro consumo de carne bovina, por ejemplo, para la carne bovina tendríamos que poner el dato de aquí, en lugar de que fuera 6.9, a carne bovina le corresponde 27, ¿ok? Entonces serían 27 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de carne bovina, ¿ok? Y lo demás también sería carne bovina, porque estamos haciendo el cálculo de la emisión de dióxido de carbono por nuestro consumo de carne bovina, ¿ok? ¿Dudas aquí con esta forma de calcular nuestra emisión de dióxido de carbono? Andrea, las conversiones se tienen que hacer con una fotografía o las puedo añadir solamente al documento. Lo puedes hacer perdón, en el documento que vas a entregar, que es el procesador de textos, ahí debe de ir la fotografía, ¿ok? En el cartel que se solicita que ustedes elaboren, ahí puede ser que tú las hagas por ejemplo, en una tablita o que en su defecto también incluyas la fotografía. No está especificado. Así que en tu documento, o sea, en tu procesador de textos, sí debe de ir la fotografía. En tu cartel no es necesario que vaya la fotografía, ahí puedes colocar ya sea una tabla o la fotografía, cualquiera de las dos, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Todo bien con relación a cómo realizar este cálculo? Recuerden,
Una vez que obtengan su resultado, tienen que también colocar sus unidades en que está siendo expresado su resultado, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, vamos a seguir avanzando. Punto número 5. Realiza un cartel de divulgación que integre, primero, deben de colocar el título que relacione su huella de carbono y el consumo de proteína. Recuerden que el cartel también tiene un formato de una sola página, entonces tendrán que hacerlo en una sola página. Ahorita vamos a ver nuevamente las herramientas en las que lo pueden elaborar. Entonces, primero su título, donde se relacione la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Después tienen que desarrollar una introducción con las siguientes características. Recuerden que no se toma en cuenta la extensión, sino que cumpla con los puntos que se le están solicitando. Tienen que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Después, indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto del costo climático del ganado. Entonces, si ustedes hacen o cumplen con estos 3 puntos en 10 renglones, no hay ningún problema, está muy bien, siempre y cuando cumplan con lo que se está solicitando. Pero si ustedes se avientan una cuartilla y ni siquiera indican qué es el efecto invernadero, por ejemplo, y no mencionan por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, pues no se las puedo tomar como buena porque no están cumpliendo con lo que se les solicita. Si bien están desarrollando una introducción, esta no cumple con los puntos solicitados, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Después tienen que incluir un esquema que muestre las siguientes características. La relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Ok, entonces esto no es más que una imagen del efecto invernadero. Ya saben, se tiene que ver el sol, se tiene que ver la superficie de la Tierra, se tiene que ver la atmósfera de la Tierra, se tiene que ver qué pasa con los rayos solares cuando entran cuando chocan con la atmósfera, cuando chocan con la superficie de la Tierra. Todo eso tiene que verse en su esquema, ¿ok? Es un esquema, no es un diagrama de flujo. Recuerden, un esquema es una imagen. Es como una maqueta, pero en un dibujo o en una fotografía, ¿vale? Y una vez que coloquen su esquema, deben de elaborar un pie de figura de 8 a 10 renglones que explique el esquema. Les mencionaba, es una explicación, no coloquen ustedes una definición, porque pues obviamente me doy cuenta cuando ustedes colocan una definición y cuando ustedes hacen una explicación. Traten de realizar su explicación, agarren a alguno de sus amigos, algún familiar, siéntenlo al lado, y así como ustedes van viendo el esquema, vayan escribiendo lo que les van explicando. Ahí podemos ver el Sol y la radiación solar que se dirigen a la Tierra. Al llegar a la atmósfera pasa esto. Una vez que chocan con la atmósfera, pasan a la superficie de la Tierra, donde y ya ustedes indican qué es lo que están viendo que pasa, ¿sale? Esa es la importancia de una explicación y no de una definición. Una vez que ustedes elaboran su explicación, recuerden, la explicación tiene que ser sencilla porque, pues obviamente, están tratando de transmitir esa información. Puede ser de 8, puede ser de 5, puede ser de 6, puede ser de 10 renglones, siempre y cuando ustedes realicen una explicación, ¿ok? Y una vez que la terminen, van a añadir ahí mismo abajito de su explicación o a un ladito de su esquema la fuente la cita de la fuente de consulta donde tomaron dicho esquema, ¿sale? Por ahí si todavía no han encontrado ese esquema, les doy un tip. Ahí en el contenido del módulo, échenle un ojo y seguramente van a poder resolver este punto. En la siguiente letra o en siguiente inciso nos dice que hay que incluir las gráficas de barras, la gráfica de barras circular que indique donde indiquen su consumo de carne total durante 3 días
con las siguientes características. La gráfica de barras, esto ya lo vimos, debe tener su título con su nombre y su grupo. O sea, el título de la gráfica, recuerden, debe estar indicado lo que está expresando, que es consumo de carne o consumo por tipo de proteína expresado en gramos y su nombre y su grupo. ¿Sale? Las leyendas de los ejes X y Y, así como las unidades de medición, junto con su respectiva leyenda o etiqueta de sus datos. Y la gráfica circular también igual debe de tener los porcentajes de cada tipo de proteína, así como sus respectivas leyendas o etiquetas. Su título, recuerden, va a ser tipos de proteína consumidos en porcentaje, ¿ok? Una está expresada en gramos y otra está expresada en porcentaje. Y ambas gráficas deben de contar con un pie de figura donde expliquen el patrón de consumo observado, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de proteína que más consumieron en porcentaje y cuál es el tipo de proteína que más consumieron en cuestión de gramos? Esto para cada una de sus gráficas. ¿Sale? Deben ser 2 pies de gráfica que tienen que elaborar, uno por gráfica. Después tienen que incluir las conversiones de unidades que indiquen cuántos kilogramos de dióxido de carbono se han liberado al ambiente dependiendo de los kilogramos de carne que consumieron con las siguientes características. Todas las conversiones deberán aparecer juntas en la misma sección del cartel y deben de llevar un comentario de 2 a 4 renglones donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. Aquí en la tabla de equivalencias, ustedes podrán ver que están enlistadas, pero están enlistadas con base a los kilogramos de dióxido de carbono que se producen por cada kilogramo de tipo de proteína, ¿ok? Entonces, esto también les puede servir para elaborar este punto que estamos revisando. Si ustedes consumieron, no sé, los mismos gramos de carne bovina que el pavo y un poco más de huevo, se van a dar cuenta que aunque hayan sido los mismos, obviamente los kilogramos producidos de dióxido de carbono van a ser más los de carne bovina que, por ejemplo, los de pavo o los de huevo. Y eso les va a servir para precisamente elaborar su comentario con respecto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. Si ustedes consumen en su mayoría huevo, por ejemplo, huevo y pollo, pues obviamente su huella de carbono pues va a ser menor que si por ahí consumieron más otro tipo de proteína que tiene una mayor emisión de dióxido de carbono. Una vez que elaboran su comentario y una vez que elaboran su comentario, en la letra F solicitan lo siguiente: de acuerdo con los resultados de sus conversiones, reflexiona si el tipo de carne que más consumes es la que tiene mayor o menor huella de carbono. Ok, ya ustedes ya vieron cuál es el tipo de proteínas que consumieron y ahí se van a dar cuenta si ese tipo de proteínas es la que tiene mayor o menor emisión de CO2, que es lo que se relaciona con nuestra huella de carbono. Una vez que identifiquen eso, van a hacer una propuesta o van a hacer la propuesta de 3 acciones que podrían realizar respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumir carne, ¿ok? Entonces, digamos que yo consumo o consumí mucha carne bovina y muy poco huevo, ¿no? Porque no me daba tiempo de desayunar y por ahí pasaba y me compraba una torta de milanesa, ¿no? Una milanesa de res, ahí bien rica, con su aguacate y con todos sus ingredientes. Pero obviamente esta proteína que estoy consumiendo genera una mayor cantidad de huella de carbono, o sea, una mayor emisión de CO2, que por ejemplo, si yo me desayunara 2 huevos con espinacas, por ejemplo, ¿no? O 2 huevos con
con champiñones o huevos con un poco de queso, ¿no? Al final, eso, la suma de esos dos tipos de proteínas va a ser menor en cuestión de la emisión de dióxido de carbono que el total que estoy comiendo, por ejemplo, de carne bovina. Y con base en esto ya voy a poder proponer mis 3 acciones. Por ejemplo, en lugar de desayunar en la calle, podría yo desayunar en mi casa huevo, ¿no? Y para la comida, en lugar de comer, no sé, carne de cerdo, podría comer carne de pollo. O podría optar por pedir una ensalada para complementar mi comida y disminuir mis gramos de proteína que estoy consumiendo. También podría consumir algún otro tipo de proteína que no fuera proteína animal, que fuera de origen vegetal. También incluir una mayor variedad de frutas en mi alimentación. O sea, son distintas opciones que se tienen hasta el hecho de fomentar el consumo de productos locales para disminuir, obviamente, la huella de carbono que deja la producción de estos, porque recuerden que no solo es la producción de los alimentos que genera el total de huella de carbono, sino también el traslado para la disposición final de estos, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta todos estos puntos para la propuesta de sus 3 acciones, ¿ok? Por último, en su cartel van a incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de Zapa de Prepa en línea C. Recuerden, aquí las fuentes de consulta van en el cartel y no van en su procesador de textos, ¿ok? Para la elaboración de su cartel pueden utilizar algunas de las herramientas web, Canva, Infograma o Pictochart, o utilizar elementos y herramientas de su procesador de textos. Recuerden, el utilizar herramientas y elementos del procesador de textos no quiere decir que lo puedan hacer en su procesador de textos, solo son herramientas y elementos. Este se debe desarrollar en alguna de esas 3 herramientas que están solicitando. Tenemos una nota que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación, porque no se aceptarán capturas de pantalla y pueden apoyarse en los siguientes tutoriales que vienen aquí abajo, según la herramienta que ustedes decidan ocupar, ¿ok? Entonces, ¿dudas con relación a la elaboración de su cartel? Todo claro, asesor, gracias. Perfecto. Entonces, antes de ir a la parte final, o bueno, vamos a cerrar y vamos a ver posteriormente los ejemplos. Lo que va integrado en su procesador de textos, 5 puntos que deben de tomar en cuenta, que van integrados. Primero, la portada con sus datos personales, creo que no hay ningún tema de discusión. La evidencia de su tabla de monitoreo solicitada en la instrucción del punto número 2, que es su tabla de monitoreo. Sus 2 gráficas, tal cual, las gráficas en su procesador de textos no llevan el pie de gráfica que sí debe de llevar en el cartel. La fotografía de sus hojas de conversiones, la fotografía de sus hojas de conversiones que le solicitan en el punto número 4. Y por último, el enlace a su cartel. Aquí pueden ver que no están solicitando que las fuentes de consulta estén en el procesador de textos, sino que están solamente en su cartel. Pueden incluirlas en los dos, pero recuerden que la evaluación se realiza de acuerdo a que estén incluidas en su cartel. Y bueno, ya por último, una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Entonces, perdón, si no tienen dudas, vamos a la parte del ejemplo. Saúl, ¿las conversiones van en el cartel también? Sí, van tanto en el cartel como en el procesador de textos. Lo que le comentaba a tu compañera previamente, que me preguntó si las conversiones se tienen que hacer
perdón, si se tienen que hacer con la fotografía, también perdón, ¿dónde están las conversiones? Se tienen que hacer con una fotografía o las puede añadir solamente en el documento. Lo que le comentaba es que primero las dos van en los dos documentos, solo que la fotografía va sí o sí en su procesador de textos. Y en su cartel pueden incluir ya sea la fotografía o que ustedes hagan una tabla y lo coloquen en una tabla. ¿Ok? La tabla de Excel con sus datos de monitoreo también va en su procesador de textos, ¿ok? Que es la evidencia de su tabla de monitoreo que piden aquí en el segundo punto. ¿Sí? Esa va en su procesador de textos que es su tabla de monitoreo. ¿Vale? Noelia, Saúl, ¿alguna otra duda antes de pasar a los ejemplos? Ok, entonces vamos a los ejemplos.